Esto es como todo. Momentos antes de casarse y después de ¿para qué la habré hecho? Carlos. Lo dime corriendo así. Ay, coño, ¿quién es? No te conocí la voz. No, no me puedo grabar porque va a grabar María. No hace publicidad. Bueno, me informo que no tenemos curilla. Alguna valla. Buenas noches, vamos a empezar. Por favor, silencio. Buenas noches, bienvenidos todos a 13 misterios, 13 relatos. ¿Se me escucha bien? ¿Lo primero? ¿No? Sí, ¿verdad? Bien. Primero, gracias a todos por venir. Segundo, deciros quiénes somos. Somos la Asociación de Escritores Insomnes, una asociación de escritores talaveranos, ¿vale? Es muy importante esto. Somos escritores, no somos actores, ¿vale? Así que por eso, algunos vamos a usar megáfono, ¿de acuerdo? Y no somos profesionales, no vivimos de ello, simplemente pretendemos, pues, trabajar por la cultura aquí en Talavera y ofrecer una alternativa, ¿vale? Precisamente para intentar dejaros un poco helados en esta noche de agosto, ¿vale? Así que sed comprensivos, sobre todo sed generosos, ¿vale? Aplausos y demás. Bien, entonces, primero, también todo aquel que haya dicho, vaya, pues yo seguro que escribo mejor que él, que seguro que es cierto, ¿vale? Les invito a unirse a nosotros, ahí hay una mesa con información, ¿vale? De la asociación, por si alguno está interesado, luego hablaremos y demás, la gente que le guste escribir, ¿vale? O le guste, ya sea prosa, poesía y demás. A ver, ¿por qué hemos decidido misterios en una noche en la que hace unos 30 grados, aproximadamente? Hay muchas versiones. Una que estábamos aburridos, otra que el fantasma de Leonor de Guzmán, que se aparece por ahí, más o menos, dicen las malas lenguas, nos obligó a hacer algo de ese estilo, ¿vale? Yo soy de la opinión que hemos venido aquí a ofrecer algo nuestro. Recordemos, aquí no hay autores, no vamos a hablar de Poe, no vamos a hablar de Lovecraft, vamos a hablar de gente de Talavera que escribe para los talaveranos, ¿de acuerdo? Sin más, presentar al maestro de ceremonias, Carlos Peinado, que soy yo. ¡Bravo! ¿Cómo no? Orgulloso de ser un escritor insomne, por no decir un muerto insomne, como lo de Björn Casares, ¿vale? Bien, vamos a empezar poco a poco y encreciendo con temas de misterio, que no de terror. Hay cosas de terror y otras cosas de misterio. Primero vamos a empezar con temas suaves, temas agradables, temas infantiles, podríamos decirlo, pero no. Vamos a empezar con esas cosas que tenemos todos dentro. Cuando somos niños nos aterran cosas que vemos en las paredes, el que no estén nuestros padres, y también, como no, esos misterios de ¿por qué no le diría esto a mi jefe? ¿Por qué no le diría que se callase a ese hombre que estaba hablando al lado de la muralla cuando yo lo haría mucho mejor? ¿Vale? Ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una querida amiga mía, que no sé de dónde es, que es Esther Sananes, con su obra La Parada Obligatoria. Un fuerte aplauso. Aquel guardavías escuchaba siempre el parte meteorológico a las
7. Para no perderse el comienzo, bajaba la barrera 10 minutos antes. Y así todas las tardes. Durante 29 años. 1 hora a la semana. 48 horas al año, descontando las vacaciones. En 29 años de ir y venir, este hombre me ha robado 58 días de vida, pasados ante la barrera. 2 meses son demasiado, pensé. Y usted me pregunta por qué he disparado. Bien, obviamente Esther ha optado por cuentos cortos, porque aquí nos dedicamos tanto al relato breve como al microrrelato, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los más infantiles, los para niños. Pero yo creo que las cosas para niños, en el fondo también es para la gente un poco más mayor, porque podemos ser niños pues leyendo obras infantiles, volvemos a ser niños cuando nuestro sobrino nos dice: no me pongas ese videojuego de zombies que me atacan por el jardín, y tardas 2 días en enterarte que es el Plantas contra Zombies. Eso es verídico, que me ha pasado a mí, ¿de acuerdo? Pues este tipo de cosas infantiles, pero más presentes que nunca ahora que el mundo es de los niños, y si no, fíjese en la tecnología que tienen. Ahora vamos a escuchar a Isabel leyendo La figura del tragaluz. Un fuerte aplauso. Lo peor era la sed. Una sed intensa y abrasadora que lo seguía torturando después de despertarlo en medio de la noche. Extendió un brazo hacia el velador durante... Ay, perdón. Yo sí que la sujeto. Con megáfono. Bueno, ya, vamos. Perdóneme. ¡Bravo! ¡Otra vez! La figura del tragaluz. Lo peor era la sed. Una sed intensa y abrasadora que lo seguía torturando. A ver, megáfono. Ya está, ya. ¿Ya se apretó? Sí. Lo peor era la sed, una sed intensa y abrasadora que lo seguía torturando después de despertarlo en medio de la noche. Extendió un brazo hacia el velador, donde una botellita de agua prometía satisfacer su garganta reseca. Pero no llegó a completar su movimiento. Algo se movió a los pies de la cama. Lo que vio lo dejó paralizado por el terror y quiso apartar la vista de aquello. Una enorme serpiente yacía enroscada entre los pliegues de la frazada y posiblemente, alertada por el movimiento, inició un movimiento ascendente hacia él. De acuerdo a las películas que había visto, podría jurar que se trataba de una anaconda, reptil temible del Amazonas que podía tragarse presas enormes, incluyendo una vaca entera. Trató de permanecer inmóvil y poquito a poco logró paralizar todo movimiento. La serpiente dejó de moverse. En su desesperación quiso llamar a su madre, pero el grito agonizó en su garganta. ¿Sería el miedo al ataque? ¿Sería la magnitud de su terror? Volvió los ojos al tragaluz de la ventana, donde una imagen vagamente familiar lo retrotraía a otros momentos más cotidianos y felices disfrutados con sus amigos. La masilla, extendida por todo el cristal, en forma caprichosa por el vidriero, hacía aparecer diferentes figuras que Divertino había mostrado a sus amigos. Entre ellas,
se podía reconocer la cabeza de un hombre con sus rasgos perfectamente nítidos, aunque ahora esa cabeza le parecía distinta. Era mitad la de un hombre y mitad la de un monstruo, con unos ojos que siempre lo habían contemplado serena y amablemente, pero que ahora lo hacían encolerizados, resumando odio y amenaza. Para colmo se desató una tormenta con rayos y truenos que al iluminar esa cabeza hacían aparecer sus ojos más aterradores y llameantes. Trató de apartar los suyos de esa visión terrorífica, pero cuando volvió a verla, aparecía en ese rostro una sonrisa satánica, cada vez con nuevos rasgos demoníacos y amenazantes. Pensó que la inmovilidad sería lo mejor, aunque no resultó ser una solución permanente. Un traicionero picor, que lo había afectado levemente 2 días atrás, lo atacó con violencia por todo el cuerpo. Lentamente, y a través del tacto, creyó detectar granos y protuberancias por todo su cuerpo. Quiso recurrir a los polvos de talco, pero la mesilla de noche le pareció inalcanzable. Harto de soportar tanta tensión, rompió a llorar amargamente, tratando de permanecer lo más quieto posible, hasta que, pese a los peligros que lo acechaban, cayó en la inconsciencia más absoluta. Cuando volvió a la realidad ya era de día. La anaconda había desaparecido. En su lugar persistían los pliegues de la frazada que supuestamente le habían hecho concebir su temible figura. Miró el tragaluz y la visión había adoptado esa actitud mansa y amigable, que pese a su aspecto monstruoso siempre lo había conmovido. Aunque lo más tranquilizador de todo fueron las voces que escuchó a través de su puerta. La de su madre, apremiante y preguntona, y otra profesional y educada que en tono doctoral aseguraba: es la peste cristal. Dele mucho líquido para ayudarle a bajar la fiebre. Trate de oscurecer más esta habitación para que descanse bien. Dígale que no se rasque. Tienen que estar en cuarentena antes de volver al colegio para no contagiar a los demás. Aquí tiene las recetas. Ya con más seguridad y atrevimiento extendió su mano hacia la botellita y con actitud desafiante apuró glotonamente su contenido, mientras el monstruito del tragaluz, con aspecto benévolo, observaba mansamente sus movimientos. ¿Quién no ha tenido miedo cuando ha sido niño? ¿Quién no ha tenido pesadillas que nos han levantado? ¿Quién no ha visto un agujero, un trozo, un ratoncito que era cazado por alguna cosa y se ha imaginado monstruos y demás como los que nos ha mostrado Isabel? Ahora vamos a terminar nuestra faceta infantil, entre comillas, ¿vale?, con el cuento de Angélica, Antes de dormir. Un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Antes de dormir, al abuelo vino a visitarlo en la parca. Aprieta. Al abuelo vino a visitarlo en la parca. No somos muy de hablar con megáfono, ¿eh? Al abuelo vino a visitarlo en la parca. Ese mismo día, el negro luto y las largas noches de invierno, vacías por la triste ausencia, se fueron a vivir con la abuela. La abuela tenía muchos nietos, pero Ana era su única nieta. Ana se había criado junto con su hermano, tan solo 2 años mayor que ella.
Con él, desde que dejó la cuna, compartía habitación. La llegada de un nuevo varón a la familia, junto con la inconsciente y alocada pubertad, se compincharon para que sus padres la prepararan una habitación para ella sola. Aquella habitación, aislada de la de sus padres y hermanos, no la gustó nunca. Su madre le había comprado una alcoba preciosa y la colcha y cortinas llenas de flores a Ana le parecían maravillosas durante el día. Sin embargo, la noche todo lo transformaba. En invierno, a Ana las noches le parecían infinitas y el sueño tardaba en llegar. Cuando ya todos dormían plácidamente, acompañados, ella permanecía despierta, sola y recordando las historias y películas de miedo que tanto le gustaban, pero que alimentaban los temores infantiles que aún permanecían en su interior. En verano, aún era peor. Algunas noches, durante la angustiosa espera de su impuntual sueño, dos brillantes luces se subían a la mesa del comedor. Desde allí, y a través de la puerta abierta de su habitación, las lucecitas pequeñas se dirigían sin ningún respeto a Ana. Colocadas en su posición inicial y sin variar ni un ápice la distancia entre ellas, ni realizar el más mínimo ruido, tal como llegaban, así se iban. Otras noches no eran las luces las que venían a sumirla en un terrible desasosiego. En esas ocasiones eran ruidos de pisadas que procedían de la troje donde se guardaba el grano. Pisadas extrañas, como de pequeños duendes que corrían de un lado a otro, en un inagotable trajín de ir y venir. Otras veces era el crujir y chirriar de sabe Dios qué. Las paredes se retorcían en angustiosa agonía y los muebles ardían en un continuo chisporretear, producido por llamas invisibles, capaces de rechinar sus dientes incandescentes, pero incapaces de devorar la madera. Tal y como sucedía en las películas de terror, los sonidos agudos se adueñaban de la casa, aunque allí parecía que tan solo Ana los podía oír. Ana, sin duda alguna, estaba llena de temores. Temores que la paralizaban, la abatían, la dejaban sin control. Incapaz de compartirlos con nadie, estos crecían y se desbordaban en su temerosa imaginación. Por eso, cuando le dijeron que tenía que ir a dormir con la abuela, más que una obligación, aquella decisión de su familia materna le pareció un alivio a sus quebrantos nocturnos. Ahora, tanto la abuela como ella pasaban las noches acompañadas. Ambas compartían la misma habitación. El alivio que le proporcionaba la compañía de la abuela no tardó en desvanecerse. El miedo que de ella se apoderaba, esta vez, retornó una calurosa noche de verano. La abuela, ya dormida, parecía no percatarse de nada. Sin embargo, Ana podía escuchar nítidamente que a ella, un ruido que a ella le parecía reconocer. Ya lo había oído de boca de los viejos, cuando estos contaban cómo las serpientes salían de sus madrigueras en las noches de intenso bochorno y buscaban algo fresco de qué alimentarse. La primera noche que creyó oírla, le pareció que estaba bastante lejos. Esa lejanía se fue acortando poco a poco, hasta que un día Ana pudo oírla tan cerca que le pareció que su corazón había dejado de latir, puesto que solo sabía de él por la pinchazón que el miedo en él la provocaba. Sus oídos comenzaron a zumbar como enorme enjambre y la respiración no le llegaba a los pulmones. Por un instante pensó que el miedo acabaría con ella. Sin saber muy bien cómo, y aterida por un temor inexplicable, de un golpe conectó la luz. Sin embargo, antes de que la abuela se hubiese despertado totalmente, Ana volvió a apagarla. Se sintió ridícula. ¿Cómo podía haber sido tan infantil? ¿Cómo se había dejado arrastrar por miedos tan risibles? Al ver al pequeño y negruzco grillo saltar sobre las blancas sábanas,
Ana comprendió que sus miedos infantiles ahora habían desaparecido. De repente, todos sus temores hallaron explicación. Poco a poco, la razón se impuso sobre la inocente fantasía infantil. A pesar de que los miedos de la infancia se fueron desvaneciendo, los de la adolescencia no tardarían en aparecer para agitar su mente pueril. Pensemos otra vez, ¿por qué 13? No somos estadounidenses. Además, no hay viernes 13, es viernes 23. El viernes 13 es una invención de Hollywood. Hay una pequeña historia que seguramente muchos habrán escuchado, o algunos no, sobre la Dalí Meneses y el primer muerto en la conquista de Orán. Salieron 600 talaveranos, solo 600, que se unieron a muchos más, obviamente. Y el primero en morir, obviamente, de todo el conflicto, fue un talaverano. Un chiquillo. No le busquen en las crónicas, no sabemos su nombre. Solo sabemos que está enterrado al lado de esta muralla. Un chico joven. ¿Y por qué está enterrado aquí? Porque aquí antes, no sé si lo sabrán, la gente construía las casas pegadas a la muralla. Este chico, de solo 13 años, quiso ir a la batalla. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ya era un hombre, al menos para sus ojos. Sin embargo, su madre, como no quería. Y decidió, en esa oscura forma de ver las cosas que tienen las madres, que si estaba enfermo no podría ir. Así que poco a poco empezó a cebarle para que pudiese ir a Orán, bien fuerte. Lo que no sabía el pobre chico, confiado de su madre, era que poco a poco fue poniéndole un veneno para que sus fuerzas se debilitasen. Se pasó un poco y antes de jurar la bandera del capitán Bernardino de Meneses, tuvieron que enterrar aquí a un pobre corneta de tan solo 13 años. Y ese es uno de los motivos por los que la historia del misterio, aunque sea un poco antigua y de la edad moderna, pues por eso hemos escogido también 13, igual que 13 también porque éramos 9 personas y 13 relatos. Ahora vamos a pasar un poco más a los cuentos de misterio clásicos, tradicionales, que vienen de la literatura pues, más consolidada, ¿de acuerdo? Así que ahora les presento a todos un pequeño texto, también un microrelato de nuestra querida amiga Esther Sananes, llamado Envejecer. Cuidado al escucharla, que si la escuchamos ahí, vamos a querer votarla, como si fuese en un meeting, ¿eh? Sí. Envejecer. Estoy sola, de pie sobre esta piedra. No duraré mucho más, sobre todo si no se calma este viento. ¿Para qué ha servido mi vida este breve tiempo que se me ha concedido? No lo sé, no me es dado saberlo. A medida que envejezco, como le sucede a muchos, me vuelvo pequeña. Estaba orgullosa de mi piel tersa color de perla, pero ya está llena de arrugas. Por dentro todavía guardo algo de calor, pero y también esto le sucede a muchos viejos. Ahora expulso líquidos un poco por todas partes, me voy destruyendo. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer una vela? Sé que esperan que les aburra con otra historia, pero no. Voy a tomar el título de la siguiente obra y voy a tomar una decisión inteligente, que es callarme. Con todos ustedes, una decisión inteligente de Roberto Ramos. Un aplauso. Entramos por una puerta vieja, carcomida, enmascarada en una capa de polvo bajo una entrada oscura. En el recibidor, un mayordomo chepudo nos invitó a pasar. Su rostro era muy pálido, sus labios excesivamente enrojecidos,
sobre unos dientes perfectamente blancos y afilados. De repente, la luz comenzó a parpadear. El hombre chepudo desapareció, no así aquella carcajada que parecía provenir del mundo ulterior. Corrimos a la puerta de la entrada, muy asustados, pero ya era tarde. Aquel traidor mayordomo nos había encerrado. Ruido de un motor, algo parecido a un cortacésped se escuchaba a lo lejos. Así, decidimos cruzar la casa en busca de otra salida, aunque hasta el más valiente de los presentes temblaba como un perro abandonado. Subimos la escalera, oscura, apenas se veían los escalones, y las manos de los que creía que eran mis compañeros me tocaban por todo el cuerpo, algo que achaqué al miedo reinante. Pero no era así. Con un fogonazo de luz pude ver cómo a ambos lados de la escalinata sendas rejas encerraban a unos seres que en otra vida pudieron ser humanos, pero que ahora se asemejaban a despojos de cadáveres en movimiento. El motor sonaba más cerca, acompañado de carcajadas. Subimos deprisa, pero en los últimos peldaños comprobamos cómo las rejas cedieron, y aquellos monstruos nos perseguían. Como animales acorralados, aumentamos el ritmo de nuestros pasos, y aquella celeridad nos condujo a una habitación, donde una niña permanecía atada de sus 4 extremidades a la cama. No, no era una niña, era uno de aquellos seres. El motor sonaba tan cerca que parecía estar tras la puerta, mientras una voz gutural continuaba riendo. Nos acercamos a aquel cuerpo no muerto, y de repente se movió e intentó agredirnos, mientras nos insultaba, incluso nos vomitó encima. La puerta cayó, y de pronto un hombre con una motosierra nos persiguió hasta que al fondo un rayo de luz fue nuestra esperanza. Ya en el exterior tomé una decisión importante. Me iría a montar a los caballitos porque estas atracciones me cagan de miedo. No sé si se han dado cuenta, pero me tienen ustedes totalmente rodeado. Una de las cosas que a mí me daba miedo de pequeño, aunque ustedes puedan pensar que no era así, era hablar en público. ¿Por qué? Porque estaba solo. Estaba totalmente solo delante de la gente, mirando sus ojos, mirando sus miradas, algún flash me ciega y eso ayuda bastante, pero lo importante es ese recordatorio, ese miedo a la soledad. Luego tuve que hacer como 200 exámenes orales, el primero de carrera, y ya estuve tan harto de hablar delante de mis 250 compañeros que no se me olvidó eso. Pero siempre recordaré ese miedo a la soledad. Cuando nos quedamos solos, cuando alguno de ustedes ahora diga, pues voy a dar una vueltecita, que tampoco daban tanto miedo los 13 relatos, y vayan andando solos por el puente romano, piensen, miren a las aguas, y recordarán por qué a todo el mundo nos da miedo a la soledad. Ahora obviamente hay un texto de soledad. Ese texto, hecho por Carmina Pazos, se llama Un hombre solo. Un fuerte aplauso. Un hombre solo. Los ruidos de la oficina se han ido apagando. El olor a café flota aún en el aire. Es el que predomina sobre los demás. No es para menos. Solo hay que fijarse en la papelera que rebosa vasos de plástico y servilletas de papel para hacerse una idea de los cafés que se han tomado esta jornada de viernes. Y eso que a primera hora de la tarde pasó la señora de la limpieza, que aprovecha el horario flexible de muchos empleados para adelantar su trabajo y empezar cuanto antes el bien ganado fin de semana. El ordenador tiene un zumbido molesto y una luz implacable que se te mete hasta el cerebro, aun con los párpados cerrados. Es una sensación difícil de explicar. El lugar de trabajo, el sitio en el que tan a gusto estuve siempre, se ha convertido en mi trampa letal. Cuando he sentido ese mareo en el baño, creí que un descanso y un sorbo de agua me servirían para reponerme. Pero después de la pasajera mejoría, aquí me veo, atrapado en esta postura escayolada. ¡Qué sensación de impotencia! Pienso y oigo, pero no puedo moverme, ni emitir una palabra, por más que lo intento. Si pudiera tirar la papelera de una patada,
o pulsar alguna tecla del teléfono, o empujar el ordenador. Matías anda por ahí. Espero que pase por aquí. Pronto vendrá dando una vuelta, como suele hacer antes de irse a casa. Dios, no quiero morir solo. Me cuesta mucho respirar, mucho. Ya le oigo. Viene cerrando las puertas de los despachos como siempre. Me esforzaré. Matías, no me sale la voz. Me tengo que tirar al suelo. Tengo que hacerme notar. No puedo mover ni un dedo. Suenan unos pasos sigilosos que se detienen brevemente al tiempo que alguna puerta se cierra. Se van acercando despacio a la mesa del hombre, que apoya su cabeza sobre la mano derecha mientras se inclina hacia el ordenador. ¡Ay, perdone, don Cosme! Creí que no había ya nadie por aquí. Buenas noches, que tenga buen fin de semana. El conserje sale, como impulsado por un resorte, como si se hubiese asustado de encontrar a esas horas un ser humano por allí, cuando todos han salido hace tiempo. Nada, se va, no se acerca a mí. ¿Cómo puede este hombre decirme que me vaya a casa y marcharse tan tranquilo, sin haber recibido ni un adiós, ni una sola palabra de respuesta por mi parte a su salud? Seguro que más de una vez habré estado tan abstraído que no le habré contestado. Sin duda es culpa mía. Noto humedad en mis mejillas, el calor de las lágrimas. Es un placer agradable sentir algo. Tengo que relajarme, debo respirar, lo mismo que hago en las angustias de mis días solitarios. Tantos días, tantas noches, tengo que respirar. Suena una ambulancia en la calle, quizá viene a buscarme, o no sé, ahora me encuentro mejor, sí, un poco mejor, esto va a pasar. Buenos días, don Cosme, pero bueno, ya está usted aquí. El viernes se fue el último y hoy. El conserje se acerca, incrédulo de la constancia y dedicación de este hombre a la empresa. La misma postura frente a la mesa de trabajo, la misma abstracción. Cuando se acerca a la mesa, el espanto se apodera de él. Don Cosme está inerte, con los ojos fijos, desorbitados, en su lugar de siempre. Ahora toca un relato para gente adulta, pero no le tapen los oídos a sus hijos ni nada. Me refiero por algunas referencias a películas. Yo era muy joven cuando se estrenaron, muy joven, ¿de acuerdo? Ya verán por qué. Yo siempre me he preguntado el miedo que todos tenemos a algo de la naturaleza. Algunos arañas, ratas, cucarachas, etc. Yo pensaba que era el más valiente. Hasta una vez vi un tiburón así de cerca y todo el mundo tenemos un miedo, un pánico a aquello que está en la naturaleza. Y trabajar sobre eso es bastante difícil porque pensamos que todo lo tenemos. Así que os pido a todos un pequeño discurso mental, ¿vale? Para pensar, para meternos en este texto escrito por Beatriz, pero cuyo lector va a ser Juan Lirio, llamado El trino de las aves. Un aplauso. Sobre la mesa de la cocina reposaba la nueva ocurrencia de mi madre. Una jaula antigua en la que había introducido 3 pequeñas macetas. La jaula pertenecía a mi abuelo y cuando yo era niño la recordaba llena de pájaros. Fue rescatada del antiguo desván, de la casa del pueblo, y ahora tenía 3 nuevos habitantes en su interior, más tranquilos, menos ruidosos, pero de igual coloridos. Mi primer contacto con la jaula fue bastante inquietante, algo incierto y casi preocupante. En un amago de retroceder al pasado y a mi niñez, la toqué con ambas manos y el columpio que dormía en su interior comenzó a moverse. Automáticamente mi mente empezó a piar sola, como si el simple contacto físico y visual con la jaula me hubiera conectado espiritualmente con sus antiguos moradores. El día pasó
pero los pájaros no cesaron de piar. Pío, 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 pío. Alborotaban mi mente, sacudían mi cuerpo, inquietaban mi espíritu. Aquella noche soñé con todo tipo de aves, canarios, jilgueros, periquitos y una jaula que se abría sola. Desperté sudoroso de mi letargo y bajé a la cocina con las piernas renqueantes, el corazón exaltado y el vello de punta. Los oídos me zumbaban y según me iba aproximando, el ruido se tornaba ensordecedor. Pío, 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 pío. Abrí la puerta y sentí un punzante escalofrío al contemplar cómo decenas de pájaros inundaban la estancia. No solo se limitaban a piar, me contaban sus historias inconclusas, su fatídico regreso al presente y su deseo de descansar en paz. Parecía que habíamos abierto la puerta del más allá y ahora sus almas erraban moribundas por mi cocina. Debía cerrar la conexión con ultratumba, que las almas descansasen en paz y mi espíritu recuperase la paz perdida. La jaula estaba abierta, el columpio en movimiento y las 3 macetas, con su brillante colorido, ajenas al inverosímil espectáculo que acontecía a su alrededor. Me aproximé a ella e introduje la mano. Algo en mí vibró, acompasándose con el movimiento del balancín. Metí la otra mano y noté que las macetas estaban calientes, irradiaban un magnetismo abrumador. Las fui sacando una por una. Cuando tenía la última sobre mi mano, el aleteo de un ave me la arrebató. El suelo de mi cocina se llenó de hojas, tierra y pequeños huesecitos. Y fue entonces cuando caí en la cuenta. La tierra que habíamos usado para esas macetas era la que habíamos encontrado en una bolsa de la Troje. Alguien enterró, años atrás, a los pequeños pajaritos, esos a los que, a día de hoy, habíamos despertado de su sueño eterno. O daba paz a esas almas, o mi pacífica existencia se volvería guerra. El columpio seguía su balanceo. Los huesos incandescentes me quemaban las yemas de los dedos. En mi mente, sin descanso, se repetía: pío, 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 pío. Siguiendo con los relatos de hoy, que llevamos por la mitad, más o menos, ahora vamos a tocar los relatos clásicos. Vamos a entrar más en lo clásico: amuletos perdidos, muertos que cobran la vida, pactos con el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les pido un fuerte aplauso para Luis Miguel y su relato El amuleto. Me ha costado encontrarte, lo reconozco. Reconozco que has sabido esconderte todos estos años, pero todo llega, portugués, todo llega. Suerte que la tierra está húmeda por la lluvia. Es una suerte, sí. Y también espero que los enterradores no hayan hecho bien su trabajo y no estés demasiado profundo. ¿Recuerdas, portugués? ¿Recuerdas el marinero holandés que conocimos en el puerto de Manila? Lo tienes que recordar porque te llevaste su anillo. Sí, ese anillo de oro que hizo brillar tus ojos como lumbre. Todo pasó en la apestosa taberna en la que estuvimos aquella noche y en la que bebimos. Bebimos mucho. Tú siempre has sido un buen bebedor, pero el marinero holandés bebió más y habló mejor. Y dijo cosas increíbles que supongo solo se dicen cuando estás muy borracho. Pero tú no lo entendiste, sucio portugués. No sabes Dutch como yo, pues aquí donde me ves, en mis buenos tiempos trabajé para una naviera holandesa en la que hacía la ruta de Borneo y Sumatra. Ahí están otra vez los engendros del infierno. Ahora tienen forma de ratas, pero a mí no me engañan, sé lo que son. Me acechan, me martirizan de 1000 formas, pero ya no me harán sufrir más. Ya sé dónde estás, portugués, y tengo la solución. Entre risas, el desdichado holandés nos contó que tenía más de 100 años, cosa poco de creer, viéndole la cara, y que ello era a causa de un libro y su amuleto protector. El amuleto no era otro que el anillo que portaba en su mano. Pero tú no tenías ojos más que para el oro, ignorante mal nacido. Al irnos a acostar planeé robar el libro y el anillo, pero tú te adelantaste. Le quitaste el anillo y la inmortalidad por este orden. Con el libro que abandonaste pude llevar a cabo el conjuro, pero sin el amuleto desaté las fuerzas del abismo sin poder protegerme de ellas. Tú tenías la respuesta a mis anhelos, tú que no tenías ni idea de lo que portabas en tus manos. Ya llevo 1,5 metros y no doy con tu caja, perro sarnoso. Un buen enterramiento digno de mejor cristiano, portugués. Me da miedo mirar al borde de tu tumba. Sé que docenas de pequeños ojos me miran,
pero no me detendré, ahora no. Alguien te enterró en este lejano pueblo del norte, alguien que creyó que merecías esta tierra que tienes sobre tu cabeza, y tal vez porque se sintiesen más seguros contigo aquí dentro. No lo sé. Mi pico ha golpeado algo. Parece que después de tantos años volveremos a vernos. Aunque desde luego lo único que veo es que me mira son unos cuantos pares de pequeños ojos rojos. Debo darme prisa, esas alimañas han bajado a la fosa. Me aterra mirar hacia arriba y ver muchas más de esas bestias esperando saltar sobre mí. Me queda poco tiempo. Abro la tapa de tu ataúd y veo con sorpresa que tu rostro parece dormido, más que muerto. Estás igual que la última vez que te vi y tienes el anillo. Siempre te gustó mucho lucir el oro, siempre. Te lo quitaré, por eso he venido. Y mientras intento por todos los medios arrancártelo, multitud de diminutos dientes laceran mis piernas, mis brazos, mi cara. No puedo casi moverme. Están devorándome vivo, pero al fin consigo quitarte el amuleto. Ahora solo debo ponerlo en mi dedo y todo acabará. Oigo mis gritos y escucho el espantoso sonido de las voraces mandíbulas comiendo mi carne. Me retuerzo y caigo hacia un lado mientras asquerosas patas recorren mi cuerpo y se cuelan entre mi ropa. El anillo cae de mi mano en algún lugar entre el ataúd y el barro. Me lanzo a por él seguido de esos seres infernales que tratan de arrancarme la lengua mientras grito de dolor, pero al fin lo tengo. Al fin lo tengo y consigo ponerlo en mi dedo, pero algo me golpea la cabeza. No sé cuánto tiempo he dormido, parece una eternidad. Cuando despierto solo me recibe la oscuridad más absoluta. Estoy tumbado e intento levantarme, pero no puedo. Tropiezo con algo nada más alzar la cabeza. Un olor fétido me acompaña, es una podredumbre digna del infierno. Oigo unos sonidos amortiguados, unos sonidos que me llenan de terror. Alguien está echando paletadas de tierra y le oigo leve porque yo estoy dentro y él está fuera. Estoy dentro. Oh Señor, Te grito, te imploro pero no contestas. De pronto siento a mis pies un mordisco, luego otro y otro más, después una legión de ellos. Sus pequeños dientes me arrancan la piel, los músculos, los labios. Mis gritos de terror y de rabia se mezclan con el supremo intento de zafarme y de buscar inútilmente el amuleto de mi mano. Pero ya no está. Arriba debes seguir con tu tarea, oyendo mis gritos e insultos, amortiguados por la tierra que vas echando. Tu espera ha sido paciente, portugués. Casi puedo imaginar tu risa histérica mientras lanzas paletadas de tierra mojada. Ahora puedes sentarte tranquilo a beber en cualquier taberna de puerto. Pero no bebas demasiado, portugués. Suelta la lengua. A veces me pregunto si vivimos en una ciudad maldita, si vivimos un misterio nosotros también. No sé si lo han pensado alguna vez. Cosas tan sencillas que nos preguntamos todos, desde niños que tienen 3 años hasta gente que tiene 90. ¿Por qué Talavera no es una provincia? Por ejemplo. Ahora alguno me dirá, bueno, en 1833 se levanta, etcétera. Bueno, no hablemos de historia, que para eso estoy yo, que para eso me paga. La Junta Comunidad, soy profesor, obviamente. También me pregunto, ¿por qué somos la ciudad que en porcentaje mandó más gente a morir en la guerra civil? En ambos bandos. ¿Qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Qué nos pasa? ¿Estamos malditos? ¿Por qué? Si las murallas, que son del siglo más o menos noveno, décimo, aguantaron, ¿por qué no el Alcázar? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos metros habrá desde las ruinas del Alcázar hasta el Tajo? ¿Y por qué la sangre llegó tan lejos? Ya saben de qué no estoy hablando, ¿verdad? Una persona que nos maldijo con las últimas palabras. Hoy una reina, cumplimos 700 años, que es el de la reina que tenemos, María de Portugal, que mató al amante de su marido, allí, la digo yo, no ella en persona, obviamente, ya le hubiese gustado. Y dicen las malas lenguas que la sangre llegó al Tajo. La gente piensa que llegó porque estaba al lado, pero fíjense, nosotros que estamos aquí decimos, vaya, y si con sus últimas palabras, esa mujer que casualmente murió su marido cuando quería enamorar a un rey, y cuando un rey la mandó al destierro, casualmente murió de peste, en Gibraltar. Y no me hagan hablar de Gibraltar. A veces pienso que podríamos vivir nosotros una maldición, y aún así nos levantamos. Vemos una ciudad extraña, llena de leyendas, llena de historia. Todos los historiadores que vienen para acá se quedan totalmente extasiados. Deberíamos intentar recordarla. A lo mejor no la recordamos porque nos entraría miedo. Igual que miedo, vamos a ver ahora
en estos platos fuertes, como digo yo, del terror. Hablamos del tiempo, de la oscuridad, de la soledad, del miedo a nosotros mismos, del miedo más gore, más duro, de la violencia, la muerte, el demonio. Así que ahora, para callarme, por fin, vamos a leer un texto de Juan Tena y leído por Juan Lirio, llamado El Sanatorio. Un aplauso. El enfermo pasaba el tiempo, haciendo lo único que sabía, contar. Contaba las horas y los minutos. Y en el corredor, la estancia o la propia cama del sanatorio daba cuenta de la vida del reloj. Cada cuarto de hora, cada media hora y las horas. Son las 11:30, las 12 menos cuarto, las 12 del mediodía, las 12 y cuarto. Son las 12 y cuarto y las 12:30. Y así un día y otro, y un mes y otro, un año y otro. Y ya lleva 5 años. En la madrugada de un día de mediados de mayo de 1968, el enfermo apareció muerto. Estaba sobre su cama revuelta. Los médicos certificaron que el fallecimiento se había debido, casi con toda probabilidad, al deterioro físico sufrido como consecuencia de lo avanzado de su enfermedad. Desde ese día, la tranquilidad volvió al sanatorio y los enfermos aparecían sosegados y con renovadas esperanzas de curación. Nunca un muerto había traído con su marcha tanta calma y alegría a unos seres de por sí afligidos. Esto pensaba la dirección del centro, aunque no solo ellos. Pasado algún tiempo, esa tranquilidad se vio alterada. Comenzaron a suceder hechos extraños e incomprensibles. Tanto a enfermos como a facultativos y demás personal les había pasado inadvertido el hecho de que todos los relojes hubiesen enmudecido, dejado de funcionar. El tiempo se había detenido en aquel lugar, de modo que los enfermos no empeoraban, pero por la misma razón tampoco mejoraban. Los médicos aplicaban una y otra vez los mismos remedios, sin variación alguna. Y los diagnósticos eran, asimismo, todos iguales. Otro tanto ocurría con las conversaciones, siempre eran las mismas, meras repeticiones de las ya mantenidas con anterioridad. Lo más extraordinario del caso fue ver cómo los enfermos y el personal a su cargo no eran conscientes de estos fenómenos, ni de lo que les estaba sucediendo. Por lo demás, al poco tiempo, dejaron de llegar e ingresar pacientes, como asimismo los suministros, e incluso los familiares de los enfermos ingresados. Ya no había visitas. Todo comenzó a languidecer. Los enfermos, los médicos y el personal restante, en el sanatorio, las cosas más elementales dejaron de funcionar. Luz, agua, cocina, lavandería. El tiempo seguía detenido. Y todo ya era sombra de lo que fue un día. Y así habría de continuar, en una especie de abismo intemporal. Nadie del pabellón pudo acordarse del relojero, quien no hacía mucho les hablaba de cómo el hombre inventó el tiempo y la máquina de medirlo. En algún momento, difícil de precisar, el exuberante bosque de pinos que rodeaba el sanatorio acabó por cubrirlo, y hoy no queda vestigio alguno de la construcción y de los que en ella habitan. Ahora hablaremos de una dama, bueno, de dos damas realmente. Una dama que todos seguramente terminaremos viendo, algunos desean ver, pero la mayoría no queremos ver. Está en un texto escrito por una dama a la que todos, eso sí, queremos ver. Esa dama es la lectora Esther, que nos brinda su último microrrelato llamado Naufragio. Es que se acerca la hora. La maldición de la tecnología está aquí. Qué bueno, ¿eh? Este Carlos. Está loco. Hola, hola, hola. Naufragio.
No había tiempo para coger nada. Echó un vistazo al camarote, como para darse cuenta de todo lo que dejaba tras de sí. Del puente llegaba el ruido de las pisadas, los gritos de los pasajeros, las órdenes tajantes del oficial. Ya había una lancha en el agua y las otras se iban llenando rápidamente. Había una mujer fumando, sentada, apoyada en una escotilla. Parecía no interesarle lo que ocurría. Era bastante guapa, con unos grandes ojos de color gris azulado, en un rostro blanquecino. Llevaba una bufanda de seda. ¿Pero usted no viene? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿A la chalupa? No, gracias. El oficial estaba arriando la última lancha y la combinaba a subir. Pero él dudaba, demasiado atraído por la desconocida, que parecía totalmente absorta en las volutas del humo de su cigarrillo. Decidió quedarse con ella. ¿Puedo acompañarla? Mejor no, estoy trabajando. Pensó que se había vuelto loca. Después comprendió. Perdone, ahora tengo que dejarle. Otra vez será, dijo la mujer. Él se quedó a bordo. Las lanchas ya estaban muy lejos. La nave encalló en una gran roca y aunque muy escorada, la proa quedó fuera del agua. Un barco pesquero le salvó unas horas más tarde. De las lanchas, sin embargo, solo una llegó a tierra. He mirado a la muerte a la cara, fue su último comentario. Dicen que las mejores canciones de amor tienen nombre propio, nombre de mujer, y de hombre supongo también, porque son dedicadas a una persona. En este caso tenemos algo muy parecido. Yo cuando vi el título dije, es muy sencillo, hasta ahora estamos viendo cosas fruto de la imaginación, pero ahora vamos a escuchar una cosa que pasó de verdad, y por eso tiene un nombre de alguien. Vamos a leer ahora Héctor. Sé que la persona que le pasó está por aquí, ¿vale? Héctor, que es una obra de Luis Miguel, pero vamos a usar una voz femenina, en este caso Isabel Fernández. Un fuerte aplauso otra vez para Héctor. Mis nervios están rotos. Mis nervios están rotos. Soy consciente de ello. Por eso me altera regresar a casa a estas horas y por esta carretera. J, mi marido, dice que debería volver al médico, pero yo no quiero. No quiero volver a eso. Otra vez no. El atasco a la salida de Madrid es tremendo y mientras estamos en él, entre tanto coche, me siento protegida. Es al llegar a esta carretera secundaria, la que nos lleva a nuestra urbanización, donde la angustia me atrapa. Desde el momento mismo que entro en ella me siento desvalida, ignorada, como si estuviese sola en el mundo. Es una carretera estrecha y en sus 3/4 partes del recorrido sin líneas de la calzada. Además el paisaje es un páramo seco, duro y frío. Los haces de luz del coche barren este paisaje desasosegante y marchito. El motor del coche se ha parado de pronto. J dice que no me preocupe, que no debemos estar lejos de casa. Además llamará a la grúa y en poco tiempo todo estará solucionado. Pero al instante veo su cara de preocupación, pues su móvil no funciona. Tampoco el mío da señales de vida. Ahí fuera no hay más que oscuridad y frío. La luna, casi llena, que nos iba acompañando entre nubes, se ha ocultado y una fina lluvia empieza a caer. J sale del coche y abre el capó como si entendiese de mecánica. Es un gesto aprendido. Lo que hay dentro de esa tapa es un arcano para él. Es un vano intento de transmitirme seguridad. Salgo tras él. No me siento segura si estoy sola y las pastillas están en casa. ¿Cómo las echo en falta? La noche es extraña, la fina lluvia ha cesado
y un silencio profundo me recibe. Le hablo a Jota para romperlo, pero mis palabras apenas son audibles. Además, no me contesta. Me pego al coche para estar lo más lejos de esa oscuridad opresiva. Jota dice que no entiende lo que le ha pasado al coche. Es como si se hubiese quedado sin gasolina o por un fallo eléctrico. Pero gasolina sabe que tiene suficiente. ¿Y lo otro? Vuelve a llover y me meto en el coche. Miro por la ventana. La oscuridad es absoluta. Y de pronto en ella, un fogonazo en forma de cara me asalta. Pero no grito. Sé que todo está en mi mente, bajo la vista aterrada, y luego siento esos golpes en el cristal. Son casi inaudibles. De alguien que está llamando mi atención desde fuera, pero soy incapaz de mirar. Estoy paralizada. Siento golpes más fuertes en la ventana contraria. Jota me grita desde fuera para que le abra. Había echado el seguro. Me dice que esperamos aquí hasta que pase algún coche. Pero los minutos transcurren y nadie aparece. Se hace el silencio entre nosotros. Los dos miramos la negrura tras el parabrisas y entonces Jota se acuerda del triángulo. Debe colocarlo para evitar un accidente y abre nuevamente la puerta. Le veo alejarse con la linterna por el retrovisor. Vuelvo a estar sola. Poco dura el silencio. Vuelven los golpes en el cristal. Miro por el retrovisor y diviso la linterna de Jota a lo lejos. ¡Oh, Dios! No puede ser, me repito en voz alta, que es imposible. Me tapo los oídos, aunque los golpes no cesan. Mi mirada no se aparta del parabrisas. Soy incapaz de volver la vista. Jota ha regresado al fin. Ya no lo soportaba más. Me mira y me pregunta si estoy bien. Le digo casi en la locura que sí, que estoy bien, aunque los haces de luz de la linterna me hacen ver unas marcas de manitas en el cristal de mi ventana. El terror y el dolor lo llena todo. Estoy a punto de llorar y de gritar fuera de allá de mí, pero tengo que contenerme. No me creerá. Como siempre, no me creerá. Luego, sentados otra vez los dos, vuelve el silencio y la mirada al frente, y entonces oigo el tarareo a mi espalda. Es una tonada conocida. Bien lo sé, porque yo misma se lo enseñé a Héctor. Enciendo la luz del habitáculo y miro a mi marido. Estoy a punto de estallar y descubro que está pálido y rígido, como nunca lo he visto. No me mira. Su rostro de perfil es una máscara, donde adivino el miedo y el dolor al mismo tiempo. Estás oyendo, ¿verdad? Lo estás oyendo, le susurro. No me contesta y entonces le grito. Dime que lo oyes, maldito. Dime que no estoy loca. No podemos estar oyendo esto y lo sabes, me dice. Y yo le replico que sí, que tiene razón y la tiene, porque el susurro que suena, que está en mi cabeza y ahora en la suya, dejó de oírse hace tiempo, porque Héctor, mi hijo, nuestro hijo, está muerto. Murió en un accidente en este desolado lugar, una noche de lluvia en la que volvíamos a casa mientras tarareaba su canción. Dicen que no hay sentimiento más fuerte que el amor, y es cierto, ni nada más absoluto ni más tajante que la muerte, y también es cierto. ¿Cómo no? Uno de nosotros tenía que mezclar, un escritor insomne, amor y muerte, en un gran relato llamado Muertos de Amor, de Roberto Ramos. Un aplauso. La fiesta había terminado. El balance de muertos hacía que las ganas de diversión
se hubieran esfumado hacía un buen rato. La sangre que se acumulaba en las paredes daba a la luz tenue de la decoración con motivo de la fiesta un aspecto tétrico al salón de actos. A cada uno de los supervivientes se le erizaba el pelo al pasar forzosamente por el lugar de la tragedia, puesto que había una única puerta que servía de entrada y salida. Los charcos de sangre tras la recogida de los muertos se llenaban de las huellas de zapatos de todo aquel que logró escapar a la masacre. La escena bien parecía sacada de un atentado furioso, de esos que cuando los hace un Estado son daños colaterales, pero no fue eso lo que ocurrió, aunque se activó la alarma contra atentados. En el suelo, un hombre yacía, el único cadáver que permanecía con todos sus miembros, atado a una especie de sedal como el que se usa para pescar, por la cintura, y ambas partes estaban en los extremos de la sala. Aquel hilo de la muerte lo había reventado por dentro, pero aún nadie sabía la causa de aquello, aunque todo indicaba que podía ser la raíz de aquella tragedia. Pero aún así, nadie lo investigó en un principio. Las ambulancias iban y venían, como ángeles arrastrando almas al purgatorio, por la avenida en busca de más muertos que llevar a reconocer, cosa bastante sencilla, a pesar de lo aparatoso del hecho, puesto que la mayor parte de las cabezas estaban intactas. Una chica, que permanecía aún a la entrada de la sala, estaba más asustada que el resto, y no desviaba la atención del cadáver atado al sedal. Todo fue por mí, es por mi culpa, repetía entre unas lágrimas reprimidas, que parecía que fueran a estallar de un momento a otro. Nadie reparaba en ella, ya que su voz se tornaba cada vez más débil, hasta que fue la única persona testigo de aquella atrocidad que permanecía en la escena. Pero ya fue demasiado tarde, porque la chica entró en estado de shock y permaneció en él sin poder hablar durante mucho tiempo. Aquello conmocionó a toda la ciudad, ya que gran parte de su juventud murió en la fiesta de fin de curso de su instituto, pero nadie se imaginaba la razón por la que toda una generación de jóvenes había sido arrebatada de aquel municipio, justo cuanto más falta hacía. La policía no daba crédito y no sabía cómo manejar el asunto, porque se escapaba de todo razonamiento humano. No obstante, el despertar de la chica de su estado ayudó a desvelar el misterio, que resultó ser más simple de lo que parecía en un principio. Un periódico sensacionalista de la época de la ciudad lo narraba de la siguiente manera: muertos de amor. La semana pasada un hecho conmocionó a esta pequeña ciudad, así como a todo el país, sin haber podido dar causas de él hasta hoy. María, una joven estudiante de bachillerato, pertenecía en un estado de shock que la impedía hablar, cuyo testimonio era indispensable para aclarar la causa de tantas muertes inocentes. Tras recibir su declaración, la policía ha procedido a dar una explicación veraz de los hechos en cuestión, que, aunque no satisfacen a la mayoría, es lo que realmente ocurrió. Abel, el novio de María, a pesar de no ser estudiante, la acompañó a la fiesta de fin de curso. Aunque estaba prohibido, hubo alcohol en la celebración, y el joven se bebió gran parte de él. Tras un tira y afloja con sus amigos, de si se atrevía o no se atrevía, Abel acordó pedirle matrimonio a María de una forma muy especial, por lo que se ató a lo primero que encontró para lanzarse hacia ella y pedírselo en el aire. Pero lo primero que encontró fue un sedal extra fuerte, que se usaba para teatro y parecía invisible, aunque altamente resistente. Al lanzarse con él atado a la cintura y sendos extremos a ambos lados de la sala, la fuerza que él ejercía y la tensión con la que se mantenía el sedal hizo que el hilo sesgara todo lo que encontró a su paso y reventara a Abel por dentro. Está claro que este ha sido el amor más destructor de todos los tiempos, y que los asistentes a la fiesta fueron meros daños colaterales. Bien. Ya solo nos queda, si nos deja la tecnología, un relato. No hemos escogido este relato porque sea el presidente, no. Tampoco lo hemos escogido porque sea el único que está publicado de los 13, tampoco. Hemos escogido este relato porque es el más clásico, porque es ese terror que tanto nos gustaba, con el que aprendimos a leer gran parte de nosotros. ¿De acuerdo? Así que, sin más, va a leer Jesús Llévenes su texto, Una noche de niebla.
esquina con rapidez y se pegó contra la fría pared de piedra de la casa. La niebla había caído, densa, y solo las fantasmagóricas siluetas de los edificios cercanos le permitían orientarse en la noche. La tenue luz que desprendían los faroles le daba al conjunto un halo de irrealidad que, sumado a la agitación que sufría en ese momento, le hacía preguntarse si no se encontraba sumido en una terrible pesadilla. Oyó los pasos de nuevo. Retumbaban en el silencio de la noche como los martillazos en una fragua, implacables. Las gotas en suspensión que flotaban en la niebla se pegaban a su rostro confundiéndose con los gruesos goterones de sudor que descendían desde sus sienes. Su corazón, que latía aceleradamente, le hacía pensar que su perseguidor podía oírle, por lo que se pegó aún más contra el muro de piedra donde estaba apoyado, casi fundiéndose con él. Contuvo la respiración por un momento. Rezó para que aquel individuo siguiera recto por la calle y no reparara en el pequeño y oscuro bulto que se pegaba como una sombra al frío muro. ¡Qué mala suerte había tenido! ¿Por qué demonios el destino le estaba jugando esta mala pasada? Él no era más que un hombre normal, un pobre trabajador que debía levantarse de madrugada para llegar puntualmente a su trabajo y ganar el jornal con que mantener a su familia. Él no había hecho nada malo, se repetía una y otra vez. Por un momento maldijo a Dios, desesperado, pero enseguida se retractó y pasó de la furia a la desolación más completa. El ruido de las pisadas le indicó que su perseguidor se encontraba justo a la vuelta de la esquina, a punto de pasar junto a él. Se encogió todavía más y cerró los ojos con fuerza. Si tenía que morir, prefería hacerlo sin contemplar de nuevo su espantoso rostro demencial, sin duda el fiel reflejo de la maldad más absoluta. La imagen volvió como un bucle sin fin a su cabeza. Aquel hombre, arrodillado frente a su víctima, de espaldas, ocultando su rostro bajo un ancho sombrero, girándose y clavando sus amarillentos ojos en lo más hondo de su ser, y aquella sonrisa, sádica, malvada, acompañada del teatral saludo de su mano ensangrentada. Todo su cuerpo se estremeció. El cadente ruido de los pasos se detuvo antes de lo que él esperaba. Apretó los ojos aún más. Su rostro estaba completamente bañado en sudor y sus músculos tan tensos que empezaban a causarle calambres por todo el cuerpo. Nada sucedía, nada se oía. No sabía si aquel individuo estaba allí o había pasado de largo. Su corazón latía a una velocidad enfermiza. No quería abrir los ojos porque intuía que estaba allí, mirándole, quizá compadeciéndole con su asquerosa sonrisa en la boca, con el cuchillo con que había destrozado a su víctima 2 calles más arriba, cerca de los muelles del Támesis. Se preparó para lo peor y, en un acto de valentía, decidió abrir los ojos y enfrentarse a su destino, a su fin. Pero vendería cara a su vida. Una súbita energía se apoderó de él y, reuniendo todo el valor y el orgullo de que era capaz, se separó del muro, abrió los ojos y gritó: «¡Aquí estoy! ¡Ven a por mí y acabemos con esto!». Nadie respondió, nadie le agredió, nadie hizo nada, porque allí no había nadie. Solo la espesa y húmeda niebla que hacía palidecer los edificios y las calles, como si de viejos cadáveres olvidados se tratase. Quizá por la tensión acumulada, quizá por los nervios y el miedo que acababa de soportar, o quizá debido a la suma de todo ello, la locura se apoderó de él. Se despojó de la chaqueta y, arrojándola al suelo, comenzó a gritar de nuevo: «¿Dónde estás, asqueroso asesino? ¿Dónde te escondes? Da la cara y solucionemos nuestros asuntos. No te escondas, cobarde». Y así continuó largo rato hasta que su voz comenzó a resentirse de tanto forzar la garganta. Cuando ya creía que nada iba a pasar, una oscura silueta se dibujó entre la niebla, dirigiéndose directamente hacia él. Nervioso, se agachó buscando algún objeto con el que defenderse de su agresor. No encontraba nada, y la silueta cada vez estaba más cerca de él. Totalmente desquiciado, se acurrucó contra el suelo y comenzó a gritar. Cuando la silueta le agarró por la manga de su camisa, supo que estaba perdido. Pero moriría matando. En un último esfuerzo por defenderse, tanteó con las manos el suelo hasta que consiguió desprender uno de los adoquines del pavimento. Lo aferró con toda la fuerza que pudo, y con la desesperación y el terror que da la cercanía de la muerte, golpeó el rostro y la cabeza de su agresor. Golpeó innumerables veces, hasta que sus fuerzas no dieron más de sí y el agotamiento se apoderó de él. Soltó el adoquín y contempló la masa sanguinolenta que momentos antes había sido el rostro de su agresor. Aterrado y confuso, huyó del lugar. Al día siguiente, cerca de allí: «Buenas tardes, James. Venid, os lo ruego, tomad asiento junto a mí. Ya he pedido el té, confío en que me acompañéis». «Desde luego, será agradable tomar algo con usted».
Vengo de una recepción donde la comida ha sido bastante frugal. Estaba deseando venir al club. Oh, veo que estáis leyendo el Times. ¿Qué noticias trae? Me encuentro desinformado. El asesino de los muelles otra vez. Su cuarta víctima. Esta vez ha sido un policía. ¡Santo Dios! Si ya no se respeta ni la autoridad. ¿Y cómo ha sido? Atrajo al policía con sus gritos en medio de la niebla y después lo golpeó hasta la muerte. Creo que ha sido horrible. ¿Y no se sabe quién puede ser? Esta vez ha dejado una pista, mi querido James. En la escena del crimen olvidó su chaqueta. Bien, con esto terminamos el primer acto público de la Asociación de Escritores Insomnes. Yo espero que todos los que hayáis venido a disfrutar de misterios, disfrutar de terrores, os encontréis más o menos satisfechos. Pero al menos hay dos cosas, un misterio y un terror, con los que os vais a ir. El misterio, solucionado obviamente, es ¿quién diablos son los autores insomnes estos? Somos un grupo, estáis todos invitados. Y luego, lo más importante, el terror, que a muchos de ustedes no les dejará dormir por la noche, ni hoy ni durante muchas noches, que es que esta asociación va a seguir haciendo cosas de estas, vengan ustedes o no. Así que me gustaría mucho pedirles un gran aplauso a todos aquellos que se han esforzado. De dúo, y creo que esta noche no hubiera sido lo mismo sin este excelente presentador que es Carlos Pringado. Un aplauso. Bueno, pues nada, gracias a todos. Gracias a todos. Ya está, ya mismo. ¿Qué tal ha quedado? Nada.